nós vamos ter agora a apresentação do Dr. Juan Carlos Mampacho, diretor-geral da SIGRE, Espanha, que vai falar sobre o tema processo da logística reversa de medicamento. Juan, é só abrir o microfone, a palavra está com o senhor. Muchas gracias, buenos días. Ante todo, agradecer la invitación para participar en este foro a los organizadores y felicitar, sobre todo en general, ¿no? Digo, a Brasil por la puesta en marcha de este importante decreto. Yo, nostálgico, porque en el año 2012, cuando empezaba, ya lo han dicho antes en la primera conferencia, el primer sistema de embalajes o de envases de logística inversa, fui invitado precisamente a Sao Paulo para hablar ya de este tema, que en España llevábamos ya cierta experiencia. Veo ahora con satisfacción que muchas de las recomendaciones y avances que ya entonces habíamos tenido se han aplicado en este decreto. Me gustaría compartir con ustedes el título de la conferencia que voy a dar, es de procesos de logística inversa de medicamentos. Les voy a hablar de unos temas primero más generales, cómo entronca esta logística inversa en los conceptos también de economía circular, responsabilidad ampliada del productor. Les voy a comentar también cómo funciona SIGRE. Quizás le he dedicado menos tiempo porque en parte somos muy parecidos a Valormed, el anterior conferenciante, en el sistema, por lo tanto no me entendré demasiado. Y luego también les voy a hablar, para terminar, de la Red Iberoamericana de Programas Postconsumo de Medicamentos, que tengo el honor de presidir. Estamos hablando de logística inversa. Yo creo que es un concepto que todos conocemos y que al final es un grupo de procedimientos y acciones desde que producimos unas materias, productos y últimamente residuos desde el consumidor o detallista hasta el productor. Hay dos tipos, uno que es el más clásico, que es la logística inversa de devoluciones. Se devuelven porque la mercancía está dañada, defectuosa, hay errores en el pedido, ha caducado. Y ya, como digo, más recientemente, la logística inversa de residuos, para, bueno, estos residuos reciclarlos, reutilizarlos, repararlos o simplemente para evitar que tengan un daño medioambiental. Un ejemplo clásico de la logística inversa de devoluciones, que en España ya hay un decreto del año 86 que regula las devoluciones de los medicamentos a los laboratorios con criterios de pago por ese retorno, criterios de cantidades, etcétera. Y logística inversa de residuos, yo creo que esta es una figura que ya vamos todos asimilando, ya empieza la circularidad, que es que la industria vende, fabrica, el consumidor lo utiliza y en vez de desecharlo, lo que quiere es volver otra vez al circuito, recogiéndolo y reciclándolo, reutilizándolo. Todos estos temas ya entroncan con lo que les decía, que, bueno, yo creo que está primando muchas de las políticas, por lo menos en Europa, todas las políticas de desarrollo, incluso de lucha contra el cambio climático, financiación y recuperación económica, crecimiento sostenible de la Unión Europea, están basadas en la economía circular. Aquí les he puesto, bueno, el informe más importante, que es la categorización del sistema para la economía circular de abril de este año, incluye también conceptos como la recogida separada o específica y la logística inversa, tanto de residuos como de productos. Bueno, aquí les traigo unos ejemplos de IKEA que todos conocemos o de Mercadona que están incorporando, que es una gran cadena de supermercados que hay en España, están incorporando estos conceptos de circularidad incluso en sus prácticas comerciales, de marketing y siempre, bueno, pues digamos luchando e intentando mejorar o disminuir el impacto medioambiental de sus productos. Hay otro concepto que es el que está utilizándose y en el que está basado en gran parte el decreto de Brasil, que es la responsabilidad extendida o ampliada
del productor. Es una estrategia de política ambiental que consiste en considerar que el productor tiene responsabilidad sobre el producto más allá del momento de su venta y llegando al final de su vida útil. No hace mucho tiempo el productor ya pues, se desentendía del producto una vez que lo había vendido, se producía un residuo del cual, digamos, no se hacía cargo. Ahora, cada vez más, y estoy hablando de la política sobre todo europea, el productor se está cargando, ¿no?, de responsabilidades y, como dice ahí, tanto financieras como organizativas, parcialmente, como pasa en el caso de Brasil, o compartidas, como decía, con la cadena de distribución y venta, y se transmite esa responsabilidad que antes las adquirían las administraciones públicas, locales, municipios, o los propios usuarios finales que tenían que hacerse cargo. En Europa ya hace tiempo, como les digo, hay una serie de decretos que lo hacen obligatorio y luego ya cada Estado miembro lo tenemos, de aparatos eléctricos, de envases, de pilas, vehículos, neumáticos, aceites industriales. Curiosamente, los medicamentos no están en este gran grupo de obligatoriedad, pero simplemente porque hace ya muchos años, casi todos los Estados miembros, de una forma o de otra, nos estábamos ya haciendo cargo de estos residuos de medicamentos y no se ha visto de momento una necesidad imperiosa, aunque se está hablando de prácticas comunes o de regularlo de una forma más homogénea. La forma de aplicar esta responsabilidad ampliada es lo que se llaman sistemas o programas colectivos más que individuales, que también existe esa modalidad, pero suelen ser sistemas colectivos en los que se aplica la logística inversa y la recogida selectiva. En farmacia, que por eso nos basamos en su experiencia, lo que sí tenemos es las devoluciones que siempre se han hecho por caducidad o roturas, o alarmas por farmacovigilancia para retirar productos, reetiquetados, y luego se ha incorporado también lo de logística inversa de los residuos. Aquí tenemos un cuadro, también un poco de alguna de las preguntas que se ha realizado. Nosotros, como SIGRE, es una entidad gestora, que ahora explicaré, que lo que se dedica es a hacerse cargo de lo que se genera en los domicilios. Lo que es residuos de medicamento que se generan en hospitales o centros sanitarios, entidades como penitenciarías o otras entidades gubernamentales, está establecido por ley que sea un gestor de residuos el que se encargue de su tratamiento o su gestión. Ahí ven unas cifras en unidades, no en peso digamos variaría porque los medicamentos que se venden en hospitales pues tienen un peso bastante superior a las unidades de venta domiciliarias, pero en unidades estamos viendo que en su día estaban descontrolados el 88% de las unidades. Así surge, de alguna manera, la necesidad de crear un sistema o un programa de medicamentos postconsumo. Ahí en verde es de lo que se encarga SIGRE y en ese color naranja, digamos, de lo que se encargan otros gestores de residuos. La logística inversa de medicamentos, ahí voy a ir deprisa, es que las farmacias, estos medicamentos caducados o cualquier tema de otra manera que tengan que hacerlo, lo devuelven a los mayoristas que se los han vendido y los mayoristas, en teoría, lo devolverían al laboratorio porque el medicamento tiene un valor siempre y cuando no haya sobrepasado unos meses a su periodo de caducidad y unas cantidades que están reguladas, pero hace ya unos años los propios mayoristas o distribuidores crearon una plataforma que recopila todos estos medicamentos y hace una clasificación. Algunos ya directamente laboratorios tienen un acuerdo para que los que no sean útiles vayan directamente al gestor de residuos. Otros laboratorios exigen que se los devuelvan a ellos para comprobar realmente el motivo de la devolución, si es una rotura, es una caducidad, y llevar sus cuentas o ver si de alguna manera se podría aprovechar. Vamos a ver, SIGRE. SIGRE, como decía, es un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, específicamente para los medicamentos. Es una entidad por ley sin ánimo de lucro. Se creó también, como el colega portugués, en 1999, pero la puesta en marcha, en realidad, con la primera prueba piloto,
se realizó en el año 2001 y tan solo en 2 años, en 2003, ya estaba plenamente operativa en toda España, incluida, bueno, pues las islas y algún territorio que tenemos fuera de Europa. Esto fue, la verdad que la iniciativa fue de la industria farmacéutica, siempre tuvo la colaboración de distribución de farmacias, fue para cumplir una normativa, curiosamente, de obligatoriedad de envases, para hacerse cargo del envase, pero fue todo el sector farmacéutico voluntariamente el que decidió montar un sistema que se hiciera cargo de los residuos de medicamentos, aparte de que de paso cumplirían con la normativa de envases. De ahí, como les digo, se fue elaborando el procedimiento de funcionamiento de la entidad. El objetivo es muy claro, ambiental y sanitario, para luchar también contra el mal uso, la automedicación, tráfico ilícito, falsificación y disminuir el impacto medioambiental. Esto se ha convertido en el mayor proyecto colaborativo de todo el sector farmacéutico en España y tenemos la ventaja de que, bueno, en España somos casi 47 millones de habitantes. Es la verdad que la extensión del territorio pues, es bastante menor que Brasil. Existe solo una entidad, por esto lo preguntaba antes. Hay posibilidad por ley de que haya más, pero solo existe una. Y en esa entidad se concentra todo el sector farmacéutico. Están todas las asociaciones que representan tanto a fabricantes de medicamentos innovadores como genéricos, como de autocuidado, son las 3 que figuran ahí, Farmaindustria, Sejanef, todos los farmacéuticos y todas las farmacias, porque allí digamos que la dispensación de medicamentos está limitada exclusivamente a lo que se llaman farmacias, droguerías o oficinas de farmacias, que están regentadas por un farmacéutico. Exclusivamente la venta de medicamentos se hace ahí, con receta o sin receta. Y luego está también todos los distribuidores farmacéuticos, es decir, todo el sector tenemos la suerte de que está en SIGRE. Estamos hablando ahora mismo de 325 laboratorios que comercializan medicamentos, 22.000 farmacias y en toda España, en toda la geografía, están participando toda la distribución a través de 142 almacenes que participan en la logística inversa. Ventaja que tenemos también a lo largo de los años, no desde el principio, esto ya estoy hablando, por ejemplo, de 2006, ya llevábamos 7 años funcionando, la legislación sanitaria legisló a la par que la medioambiental para obligar a los laboratorios a participar, de alguna manera ya es obligatoria la presión de los laboratorios, y llevan un control, eso fue ya en 2013, de que para comercializar un medicamento tienen que presentar un certificado a las autoridades sanitarias de que están en un sistema o en un programa postconsumo. Asimismo, por ejemplo, en todos los prospectos de los medicamentos, las notas que llevan los medicamentos informativas, no recuerdo cómo las llamaría en portugués, también llevan una leyenda en que se dice que los envases y restos de medicación deben de llevarse a las farmacias al punto SIGRE, que es como se llama nuestro contenedor. Es decir, hay un fuerte apoyo de las autoridades sanitarias y están legislados y por eso están totalmente vigilados. En el tema de economía circular, SIGRE ya lleva muchos años actuando y no solo coordina esta entidad gestora la recogida y tratamiento medioambiental, sino que también actuamos desde el principio coordinando lo que se llaman planes de prevención de envases, facilitando el ecodiseño de los mismos para que los envases de los medicamentos, que ya lo hace cada laboratorio, tengan menos peso, menos volumen, sean más ecológicos, se hagan con material reciclable, etc. Aplicamos la logística inversa, hacemos campañas, que luego podemos, si da tiempo, pues hablar de ellas, de concienciación. Tenemos formación en todos los niveles, formación para, digamos, enseñanza primaria, secundaria, universitaria y también para posgrado o los propios farmacéuticos. Y tenemos también un sistema muy potente de trazabilidad del medicamento para evitar ese tráfico ilícito o falsificación. ¿Cuál es la función de cada agente en el programa? Bueno, los laboratorios, igual que en Portugal, aportan
una cuota por envase dispensado a través de la farmacia, hacen una declaración de envases que es obligatoria, nos dicen cuántos envases ponen en el mercado, por eso pagan, se les hacen luego auditorías y qué tipo de materiales y demás lo componen, cuánto pesan, etc. Las farmacias albergan el contenedor, informan a los ciudadanos y garantizan y custodian estos residuos, y la distribución farmacéutica aporta la logística inversa. Las farmacias, digamos, y la distribución, en principio no hacen ninguna aportación económica, digamos que hacen una aportación en especies, puesto que la farmacia dedica un espacio de su farmacia que tiene un coste, quieras que no, por la publicidad, atiende a los pacientes y les informa sobre el tema, custodian, recogen la bolsa para entregarla, en fin, hacen una cierta labor que bueno, es un pago en especies. La distribución sí lleva también, como en Portugal, un pequeño porcentaje del presupuesto por, digamos, el coste que puede tener en el fondo el tiempo que dedica el conductor de la camioneta para recoger la bolsa, el espacio que dedica en sus almacenes para albergar los contenedores donde meten las bolsas de sigre, también y el tiempo, cumple unas especificaciones técnicas y además les utilizamos para suministrar a las farmacias el material de sensibilización que va a los ciudadanos, como folletos, elementos también de marketing, etc. Bueno, el funcionamiento del sistema es parecido, ¿no?, al que teníamos en Portugal, de los domicilios a la farmacia, toda la logística. Tenemos estas son cifras que yo creo que ya se me está terminando el tiempo y quería hablarles un poquito de la red iberoamericana. Las cifras principales del año, nosotros de todos estos años, digamos, habremos recogido unas 60.000 toneladas de envases y restos de medicamentos. Ahora ya pues estamos anualmente unas 4.500, 4.800. Y bueno, estas son las cifras un poco de movimiento y de recogida. También digamos que aprovechando la logística inversa y el viaje, ¿no?, que hace la camioneta, ahorramos tonelada de CO2 y esta es los gramos por habitante recogidos que también nos ha puesto mi colega. Un tema muy importante que fuimos pioneros allá por el 2002, fue la primera planta de clasificación de envases a nivel mundial. En 2012 renovamos el contrato porque la planta no es propiedad de Sigre, es subcontratada a un gestor de residuos, el que nos hace este trabajo, y es una planta que está prácticamente automatizada, incluso recientemente, y en la línea primera de clasificación está robotizada, con un robot que separa distintas fracciones, y bueno, es una planta que, ya digo, es única en el mundo y merece la pena. El sistema de trazabilidad hemos ido avanzando, primero simplemente con unas pegatinas que iban en los contenedores, un sistema de recogida por lectura digital, y ahora hemos incorporado etiquetas de radiofrecuencia y tenemos un arco de lectura, básculas, con lo cual identificamos la procedencia de los almacenes donde se recogen, las provincias, para dar información a cada comunidad autónoma, sería lo equivalente a sus estados, etcétera. También en la planta lo que hacemos es separar, en pocas palabras, el envase del medicamento, reciclamos los materiales de envase, el vidrio, el cartón de las cajas, plásticos, metales. Los medicamentos líquidos o sólidos se valorizan energéticamente, principalmente se fabrican en la planta un combustible derivado de residuos que luego va principalmente a plantas cementeras, y los pocos medicamentos que en la planta se detectan como peligrosos, no así en la recogida, como han hecho en Brasil, se eliminan mediante incineración. Ya para terminar, mis últimos 2 minutos, se vio la necesidad, ¿no?, que está pasando en Brasil, en otros sitios de Latinoamérica y en Europa, de que había un problema global con los desechos de medicamentos para el medio ambiente y para la salud pública. Había que evitar intoxicaciones, falsificaciones, los antibióticos con el tema tan grave de las resistencias antimicrobianas, y la solución era poner en marcha programas postconsumo. En 2015 creamos la Red Iberoamericana de Programas Postconsumo de Medicamentos. Ahora tenemos 4 miembros participantes, 2 en Europa y 2 en América Latina.
Sigre y Valormed, y luego está en Colombia y en México. El objetivo es compartir experiencias e impulsar también la creación de estos programas de postconsumo. Yo quería darles unas notas nada más de que los puntos en común son en que todos somos sin ánimos de lucro, está constituida porque son las entidades por la industria farmacéutica, con la colaboración en ocasiones mayor o menor y en unas y otras de farmacias y distribución. Se eligen por leyes de carácter medioambiental, si bien en caso como en España, por ejemplo, hay un apoyo de la normativa sanitaria, objetivos medioambientales y sanitarios. Los restos de medicamentos son los que se generan en los hogares, se recogen mayoritariamente en farmacias, participan gestores, lógicamente, y distribuidores. Los residuos se incineran y se valorizan, y en Portugal y en España ya está empezando también en los otros países, se hace un reciclaje de los envases, y el programa en principio pues, está financiado por los laboratorios con cuotas periódicas con la participación de la distribución. Yo creo que con esto ya cumplo el tiempo y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Obrigado, Juan. Temos algumas perguntas aqui, sim. Parabéns pela apresentação. É mais uma experiência e que a gente pode ver que tem conexão com algumas particularidades que temos aqui no Brasil. Uma das perguntas é, analisando todo o processo que a Sigre implantou, qual a maior dificuldade encontrada para iniciar o sistema? Para implantar o sistema? Las dificultades más grandes, yo diría lo primero que hay que hacer sobre todo es asignar el papel exacto de cada uno de los agentes. Es decir, lo principal fue lo que llamaba la comunicación interna, era ver laboratorio, farmacia y distribución, cómo debería participar, cuál era su rol, y tanto de funcionamiento como de económico. Muy importante también ver la logística, claro, todo el tratamiento, cómo se iba a funcionar, que eso también nos llevó su tiempo para lograrlo. Y el tercer punto, yo diría, y en todo el proceso, es la concienciación, sensibilización ciudadana. Es muy importante las campañas de sensibilización. Por mucho que nos empeñemos en la administración en hacerlo obligatorio, los laboratorios en funcionar, si el ciudadano no participa, estos sistemas no funcionan. Perfeito. Em termos de financiamento desse processo todo, como é que é feito esse financiamento na Espanha? Em Portugal, a gente sabe que existe um acréscimo de centes no valor do medicamento que é repassado para o consumidor final. Na Espanha, existe essa possibilidade? É financiado pelo consumidor, pelo paciente? No, el consumidor no paga nada, el coste de Sigre está implícito ya en el precio del medicamento. Es exactamente igual que en Portugal, o sea, lo que se paga es una cuota, una cantidad por cada envase, cada medicamento vendido o dispensado a través de farmacia. Eso es relativamente fácil, hay una obligación de hacer una declaración anual de envases que además es auditada por Sigre. Es decir, cada laboratorio, en función del número de envases de unidades de medicamento que venda, pagará más o menos. Nosotros funcionamos, hacemos al ser sin ánimo de lucro, se hace un presupuesto de gastos y eso se equilibra dividiendo ese presupuesto de gastos por el número de unidades que nos han declarado el año anterior todos los laboratorios, y luego se prorratea o se reparte entre cada uno de ellos. Y como digo, es una obligación legal por un lado y por otro está auditada por Sigre anualmente a estos laboratorios. Perfeito. Uma outra pergunta como que a Sigre faz para controle de falsificação, roubos de medicamento? Qual que é esse papel? Como é que é feito esse papel? Bueno, nuestro rol es asegurar a las autoridades sanitarias que está controlado todo el circuito desde que el ciudadano deposita el medicamento
en el contenedor de la farmacia, que llamamos punto SIGRE, hasta que tiene el tratamiento final. Nosotros le damos la seguridad de que eso no puede ser manipulado ni desviado con un tráfico ilícito o reutilizado. Entonces nosotros, por eso, la gran ventaja, claro, de tener las farmacias en un contenedor que además tiene una cerradura con una llave, es decir, no tiene fácil acceso una vez que lo introduces dentro, y luego la participación de la distribución farmacéutica, y en la planta lo que hacemos es evitar de cualquier manera, porque se destruyen, ¿no? Todo lo que son, incluso las cajas no se pueden reutilizar, y todo lo que es medicamento obligatoriamente se tiene que destruir, no se puede reutilizar. Y por eso les hablaba de esta trazabilidad a través de radiofrecuencia y todo el control y los sistemas de seguridad a lo largo de todo el proceso. Perfeito, Juan. Uma outra questão aqui dos ouvintes é se na Europa existe algum sistema muito diferente de reciclagem de destinação final. ¿De destrucción final se refiere? No. Bueno, en Europa lo que es el medicamento en general va a lo que llamamos valorización energética, que es esta incineración con recuperación de energía. Lo que sí es cierto es que España fue la primera que tuvo esta planta, que luego Portugal montó también una un poco más pequeña, manual, donde se recupera el material del envase para el reciclado. Pero en general, por decirlo así, quitando estas dos excepciones, en Europa todo lo que es medicamento, incluso con sus envases, va directamente a valorización energética y se utiliza mucho tanto plantas cementeras como incineradoras de residuos urbanos que produzcan también energía. Perfeito. Juan, temos muitas perguntas aqui, mas uma pergunta interessante qual o critério para classificar resíduos de medicamentos perigosos e não perigosos na triagem? Como é que é feito esse critério? Bueno, nosotros también, y yo creo que eso me alegro por Portugal, nos costó bastante lograr que se desclasificaran los residuos de medicamentos en su recogida y transporte en la farmacia, y todos son no peligrosos. Nosotros tenemos un criterio simplemente porque en Europa, a nivel europeo, existe lo que se llama la Lista Europea de Residuos, LER, con sus siglas, LER, en que están señalados, es una lista muy exhaustiva de todos los residuos, y en el ámbito de los medicamentos hay muy pocos que tienen el asterisco, están señalados como peligrosos, que son los que llaman citotóxicos, que son los que se utilizan principalmente para tratar el cáncer, tratamiento cancerígeno, y así como aerosoles y demás. Entonces, esto lo que hacemos es en la cabecera de línea identificar estos productos. Hasta hace poco se hacía, vamos a decir, manualmente, porque hay una parte manual, y es lo que hemos robotizado. Hay un robot que identifica los distintos tipos de medicamentos y los va seleccionando y los separa. La verdad que estamos hablando de un porcentaje en peso que no llega al 1% de todo lo recogido. Estamos en un 0,08, 0,85. Y se hace así, de esta manera. Perfeito, Juan. A última pergunta, que a gente está em cima do tempo, os medicamentos dispensados pelo setor público são recolhidos pela SIGRE também? Vamos a ver, no, el sector, pasa que, vamos a ver, en España, yo sé lo que ustedes se refieren de que entrega al sector público. Nosotros en España la financiación pública es muy alta, casi el 80% de los medicamentos que se consumen están financiados por el Sistema Nacional de Salud, pero están financiados, pero se dispensan la gran mayoría, como veíamos en ese diagrama, en las farmacias. Entonces, lo que hace el ciudadano es que paga un copago, poco dinero o nada, depende de su situación, pero se dispensan en farmacia. Entonces, ese 88% que veíamos en el diagrama de unidades del total que se vende en España a través de farmacia, a su vez el 80%, pues digamos que ese 60-70% es público. Eso sí se encarga SIGRE, pero lo que, por ejemplo,
se consume en hospitales, centros de salud, incluso entidades gubernamentales. Eso no se encarga SIGRE, sino que eso ya cada hospital contrata a un gestor que es el que se hace cargo de estos residuos. Muito obrigado, Juan. Parabéns pela apresentação. Acho que foi muito esclarecedora, muito produtiva para a gente aqui no Brasil.